porque tal vez en algunos momentos sentimos, aleluya, que quizás nuestra fe ha menguado, que nuestra fe ha caído, que nuestra fe, aleluya, se ha ido, que la fe quizás la hemos perdido. Gloria sea el nombre de Jesús. Y meditamos un poco, hermano, en lo que dice esta palabra. Aleluya, que dice esta palabra, aleluya, que se encontraba Jesús con sus discípulos. Pero viene, aleluya, y le dice el Señor a sus discípulos que se monten en la barca. Y Jesús se va, aleluya, al otro lado, al inicio de la lectura, aleluya, lo podemos encontrar. Jesús se va hacia otro lado, aleluya, mientras los discípulos se montan en la barca. Mientras los discípulos se van, aleluya, aleluya, porque ellos llevaban un destino, hermano, hacia donde quería trasladarse. Los discípulos, desde que se montan en la barca, ellos, aleluya, sabían hacia dónde querían llegar, hacia dónde querían ir, aleluya. Porque, aleluya, ellos no se montan, hermanos, a la barca, aleluya, sin saber a dónde iban. Ellos sabían, tenían un lugar, un camino trazado que debían de seguir para llegar hacia el otro lado, aleluya, de la ribera. Gloria a Dios, pero parece que les tocó naufragar de noche, dice la palabra, porque dice que, aleluya, en una vigilia de la noche, la cuarta vigilia de la noche, aleluya, pasó algo, aleluya, pasó algo. Dice que antes de esto, dice, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, aleluya. La barca estaba siendo azotada por las olas. La barca en lo que se encontraban los discípulos estaba siendo azotada por las olas. La barca, aleluya, que habían tomado los discípulos, aleluya, parece que iban sin Jesús. Parece que Jesús se había ido hacia otro lado. Gloria a Dios. Parece que Jesús, aleluya, pareciera que Jesús les había dejado solo. Pareciera que tomaron ese rumbo, esa dirección o esa barca, aleluya, los discípulos, sin saber que más adelante se les iba a aparecer el Maestro, aleluya, que más adelante iban a ver una manifestación gloriosa del Maestro, aleluya, y ahí se iban a dar cuenta de quién era Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús, porque quizás los discípulos llevaban mucho tiempo caminando con Jesús, pero sin saber quién era Jesús. Quizás Pedro llevaba mucho tiempo caminando con el Maestro, aleluya, y en este momento se iba a dar cuenta, aleluya, de quién era Cristo, de quién era Jesús. Era necesario, aleluya, que se montaran a la barca y que Cristo se les apareciera más adelante en la cuarta vigilia de la noche, hermano, cuando parecía, aleluya, que iban solos, cuando parecía que Jesús se había bajado de la barca para abandonarles, aleluya. Los discípulos, aleluya, no sabían, aleluya, que esto era un plan y un propósito del Maestro. Recuerde que Cristo, siendo hombre, también era Dios, aleluya, 100% hombre y 100% Dios. Él sabía, aleluya, las olas que se le iban a levantar a los discípulos más adelante. Él sabía, aleluya, que se iba a levantar una gran tempestad, y en esa gran tempestad Él quería parecérsele a los discípulos. En esa gran tempestad Él quería manifestar su gloria. En esa gran tempestad Él quería, aleluya, que los discípulos se dieran cuenta que con el hombre que caminaban no era un simple hombre, aleluya. Era un hombre, aleluya, que había bajado del cielo, un Dios que aleluya, que dejó su vestidura, aleluya, de Dios para hacerse hombre en la tierra y venir a manifestar la gloria de Dios. Jesús quería manifestarse y revelársele de una manera diferente a los discípulos. Jesús quería demostrarles, aleluya, que había obrado en mucha gente, aleluya, y que ellos habían visto cómo Cristo obraba en mucha gente, pero que en este momento Él quería obrar en la vida de aquellos, aleluya, que caminaban con Él, porque caminaban con Él, aleluya, pero no sabían quién era Él. Miraban cómo Él hacía milagros, miraban cómo Él se movía, pero no sabían quién era el Dios, aleluya, que miraban haciendo milagros. Ellos se les olvidaba, aleluya, por momentos quién era, aleluya, con el que estaban caminando. Por eso muchos de ellos se atrevían, aleluya, a reprocharle cosas. Muchos de ellos se atrevían a reclamarle cosas, porque no se les había revelado quién era Cristo. Aleluya. Y pareciera como que ellos tenían fe. Parecía como que ellos tenían fe. Aleluya.
El hecho que caminaran con Jesús no significaba que tuvieran fe. Muchos de ellos caminaban con Cristo, pero no tenían fe, aleluya. Muchos de ellos caminaban con Cristo, pero no se les había revelado quién era Cristo, aleluya. Por eso el Señor los manda y les dice: móntense a la barca, aleluya, y sigan, aleluya. Yo más adelante, aleluya, gloria a Dios, voy a parafrasear un poco. Quizá más adelante me les voy a aparecer. Ellos no lo sabían, aleluya, pero en la mente de Cristo y en el corazón de Cristo sabía que se les iba a aparecer, sabía que él iba, aleluya, a moverse, sabía, aleluya, que su gloria se iba a manifestar, sabía que se iba a transformar, aleluya, y se iba a presentar en aquellos hombres, no como el hombre que miraban caminar, aleluya, con ellos, sino, aleluya, casi como un fantasma. ¿Por qué lo vieron como fantasma? La pregunta es: ¿por qué los discípulos se montan a la barca y las olas, aleluya, comienzan, aleluya, a levantarse en contra de ellos? ¿Y por qué lo ven como fantasma? Porque era la cuarta vigilia de la noche, aleluya, porque en medio de la tempestad es difícil ver quién era él, hermano. En medio de la tempestad era difícil ver si era Jesús o no. En medio de la tempestad lo que miraban eran vestiduras moverse. En medio de la tempestad, aleluya, es difícil que tu visión se haga, aleluya, gloria a Dios, clara. En medio de los problemas, en medio de las tempestades, difícilmente, aleluya, se nos hace difícil abrir los ojos y comenzar a ver a Cristo Jesús, quién realmente es Él. Porque los problemas vienen a atacar tu visión. Los problemas vienen a atacar, aleluya, tu revelación. Los problemas, aleluya, las olas, las tempestades que el enemigo levanta en contra de nosotros, aleluya, nos hacen a veces dejar de ver con claridad, aleluya. Nos turban la mente, nos turban la visión, nos turban, aleluya, la revelación, nos turban la manera en que mirábamos a Dios antes, porque podemos ver a Dios, aleluya, quién es Él cuando está todo tranquilo, pero cuando viene la tempestad es difícil ver en medio de una tormenta lo que hay más allá, aleluya, porque lo que vemos es agua, lo que vemos es viento, aleluya, lo que vemos, aleluya, son nubes. No podemos ver lo que hay más allá, aleluya, pero por eso es necesario que hayan hombres y mujeres, aleluya, que le creamos a Dios. Hombres y mujeres que miremos, hermano, aleluya, en medio de la tormenta. Hombres y mujeres que nos ensanchemos en medio de la tormenta. Hombres y mujeres que nos ensanchemos en medio de los problemas. Hombres y mujeres que vamos en esa barca y hay tempestades que se levantan, creamos, aleluya, que Cristo se nos va a aparecer tarde o temprano. Creamos que la manifestación divina del cielo se va a manifestar, aleluya, en medio de ese mar donde vas naufragando, aleluya. Acuérdate que si Él te dijo que te montaras a la barca, aleluya, más allá se te va a aparecer. Espera el tiempo, aleluya, espera el tiempo del cumplimiento, espera el tiempo de la manifestación, aleluya, espera el tiempo de la revelación. Y robó Shakatarama, Indarama y Sorebe, aleluya. Yo siento a Dios, aleluya. El Señor me daba esta palabra, aleluya, y me ponía a pensar, y la mansoquima sojalaba. ¿Por qué, aleluya, nos turbamos como hombres y mujeres de Dios? ¿Sabe qué? A veces es necesario que Dios, aleluya, nos deje por momentos en silencio, que nos deje, aleluya, solo, para que sepamos a quién vamos a acudir, para que sepamos quién nos puede ayudar y quién no, para que sepamos quién es el que nos puede levantar, para que sepamos quién es el único que nos va a tender la mano, aleluya. Jesús les dice a ellos: móntense a la barca, y ellos comenzaron a naufragar, aleluya. Y cuando las olas se levantaron, era cuando ellos pensaron que iban solos, era cuando a ellos se les había olvidado que fue el maestro que les dio la orden. Y Ramando Rebequima, el maestro les dio la orden que se montaran en la barca, aleluya. No fue un hombre el que les habló, fue el mismo Dios, aleluya, que les dijo: móntense en la barca, porque en esa barca iban a ver la mano de Dios. En esa barca iban a ver la mano de Dios. Era necesario que se montaran en la barca, era necesario que tomaran los remos, era necesario que prepararan la barca, era necesario que se fueran en medio, aleluya, de la noche. Quizá era necesario que les agarrara la noche, era necesario que, aleluya, naufragaran de madrugada, porque ahí iban a comenzar a ver la mano de Jehová. Ahí iban a ver la mano de Cristo, ahí van a ver la manifestación divina del Maestro.
ahí iban a ver, aleluya, como Cristo, aleluya, se transfiguraba en un ser divino que caminaba sobre las aguas, aleluya. Es que Cristo era más que hombre, aleluya, pero también era Dios, aleluya. Él controlaba las potencias del mar. Aleluya. Él controlaba las potencias del mar, hermano. Él controlaba los vientos, aleluya. Él sabía que grandes olas se iban a levantar. Él sabía que grandes vientos se iban a levantar. Él sabía que la barca iba a ser, aleluya, gloria a Dios, aleluya, la barca de los discípulos iba a ser probada, a ver si estaba capacitada para caminar en grandes tempestades, en grandes problemas, aleluya, en grandes olas que se levantaban, queriendo, aleluya, gloria a Dios, aleluya, provocar que la barca se desviara hacia donde iba. Aleluya. Mi alma alaba el nombre de Cristo. Yo no sé si hay gente esta tarde, aleluya, que pueda recibir esta palabra, porque no te la estoy dando yo, aleluya, te la está dando el Señor. Lo que pasa es que hay que estar en el Espíritu para recibir, aleluya, lo que el Señor quiere que recibamos. Aleluya, hay gente que se puede encontrar turbada, hay gente que se puede encontrar, aleluya, gloria a Dios, quizás en grandes olas, hay problemas grandes que se te han levantado, hay circunstancias, aleluya, o si no se te han levantado, pueda que se te levanten, aleluya, y ahí es donde vamos a demostrar, aleluya, en quién hemos creído, a quién adoramos, a quién servimos, aleluya. El hecho que vayamos, aleluya, caminando, que vayamos a la iglesia, no nos hace tener fe, aleluya, es haber tenido un verdadero encuentro con Cristo y tener una total dependencia de Él y saber que si Él nos llamó, Él nos va a sostener, que si Él nos metió en la barca, Él va a hacer que esa barca avance. Si Él, aleluya, te metió en la barca, Él va a hacer que tu barca avance. Él va a hacer que tu barca, aleluya, llegue a su destino. Él va a hacer que tu barca, aleluya, sea guiada, sea direccionada hacia donde Él quiere. Si Él te metió en la barca, hermano, Él va a guiar tu barca. Y si piensas que vas solo en la barca, no te preocupes. Más adelante se te va a aparecer el Maestro. Más adelante vas a ver a Dios moverse. Más adelante vas a ver la gloria de Dios, aleluya. Más adelante, aleluya, vas a ver a Dios. Y aunque no mires, aleluya, quizás, aleluya, con claridad en este momento, aleluya, se te va a aparecer el Señor. El Señor decidió aparecerse en medio de aquella gran tempestad. Y cuando los discípulos vieron, aleluya, al Maestro, ellos nunca se imaginaron que era el Maestro. Ellos no pensaron que era el Maestro. Ellos gritaron con miedo, dice la palabra. Ellos ya estaban suficientemente atormentados por la tempestad. Ellos ya estaban suficientemente atormentados por el temor que les invadía, pensando que era su último día, aleluya, que era su último día en esa barca. Ellos pensaban que iban a morir. Ellos estaban con temor, hermano, aleluya. Por eso Cristo se aparece en el momento que menos se espera, en el momento que piensan que van a fracasar. Es cuando Cristo decide aparecerse. Oh, Shandarama. En el momento que piensan que van, aleluya, a fracasar, es cuando Cristo se les aparece. En el momento que piensan, aleluya, que su barca se va a hundir, es cuando Cristo se aparece. Aunque las olas te estén golpeando fuerte, aunque los problemas han querido derribarte, aleluya, no temas, aleluya, cobra ánimo esta tarde. Espera, aleluya, la visitación divina del Santo Dios que mora en las alturas, aleluya. Espera la visitación, aleluya, gloriosa del Santo de Israel, que se va a aparecer en medio del gran mar que vas cruzando, aleluya, en medio de las olas que vas cruzando. Jehová va a sostener tu barca no se va a hundir, aleluya, tu barca no, aleluya, va a perecer. Ni ninguno de los que van en tu barca, ninguno pereció de los que iban en la barca, porque los que se metieron en la barca los había llamado el Maestro. El Maestro fue el que te metió en la barca. El Maestro fue el que te llamó. El Maestro fue, aleluya, que te levantó. Él fue el que te dijo que te metieras en la barca. Ramandorema y Saquima. Él fue el que te dijo que te metieras en la barca. Aleluya. A nadie que llama a Dios lo deja. A nadie que llama a Dios, aleluya, lo deja abandonado. Aleluya. Él, aleluya, Él ha estado en la barca, aleluya. Dios, aleluya, nos habla en esta palabra, aleluya, en otra ocasión que también los discípulos se metieron en la barca, aleluya, y que grandes sopas y Ramansoquima. Parece que a Dios le gusta manifestarse en medio de tempestades. Parece que a Dios le gusta manifestarse en medio de enfermedades.
enfermedades. Parece que a Dios le gusta manifestarse en medio de problemas. Parece que a Dios le gusta manifestarse cuando parece que ya todo acabó. A Dios le gusta llegar en ese preciso momento. Nunca digas que Dios llega tarde. Eso es un dicho del mundo, hermano. Dios no llega tarde, Dios no tarda, aleluya. Unos que dicen, Dios tarda pero no olvida, mentira. Dios, aleluya, no tarda. Dios llega en el momento, aleluya, que menos lo espera. En el momento que estás pensando que Él tardó, es en el momento preciso que Él llega. No es que tardó, es que llegó en el momento preciso. Llegó en el momento que tenían miedo. Llegó en el momento que tenían temor, aleluya. Hermano, como seres humanos nos llenamos de temor, nos llenamos de miedo muchas veces. Hay problemas tan grandes que nos puedan hacer retroceder. Hay problemas que nos quieren hacer, nos quieren vencer. El temor, aleluya, es el peor enemigo de nosotros. El temor, hermano, nos mantiene estancado. El temor, aleluya, nos mantiene amedrentado. El temor no nos deja, aleluya, mirar lo que Dios va a hacer. El temor, hermano, aleluya, hizo que los discípulos gritaran fantasma, aleluya. Le dijeron fantasma al Dios, aleluya, que los había metido en la barca, porque el temor era tan grande que no podía ver que era el mismo que les dijo que se metieran en la barca. Se les estaba apareciendo, aleluya, para hacer calmar la tempestad que ellos tenían. Hay gente que me está viendo esta tarde que se puede encontrar, aleluya, metido en la barca y los vientos comenzaron a apretar, los vientos comenzaron a sacudir tu barca, los vientos comenzaron a levantarse, aleluya. Gloria a Dios, grandes sombras de Dios que hicieron, aleluya, estuvieron a punto de ser destruidos, aleluya, en la palabra. Aleluya, por tempestades, por vientos, por problemas, aleluya, por cosas que se levantaron en medio del camino. Hermano, Jesús no le dijo a los discípulos lo que se les iba a levantar. Él solo les dijo, métanse a la barca y comiencen a naufragar, aleluya. Él no te anuncia los grandes problemas que van a haber, pero lo que sí ¿sabe por qué tú te los anuncia? Porque para Dios no son un problema, aleluya. Aunque para nosotros representen problemas, para Dios los problemas que tú tienes no son problemas, aleluya. Esos son cosas, aleluya, fáciles de solucionar. Lo que hacen las cosas, aleluya, difíciles es la falta de fe que tenemos como hombres y mujeres que servimos al Señor. Eso es lo que hace, aleluya, que los problemas se hagan más grandes. Eso es lo que hace que los problemas se hagan más grandes, aleluya. Eso es lo que hace que parece como que todo esté estancado. Eso la falta de fe es lo que hace que miremos las cosas diferentes a como las son, hermanos. Hay cosas que son pequeñas, pero por nuestra incredulidad las vemos grandes. Hay cosas que son sencillas, pero por nuestra incredulidad las vemos demasiado difíciles, hermano, aleluya. Hay enfermedades, las enfermedades son curables, pero por la falta de fe las vemos incurables. Porque el hombre, aleluya, dice, aleluya, que el cáncer no tiene solución. Porque el hombre, aleluya, agota todos sus recursos para querer solucionar lo que el cuerpo padece. Al no encontrar la solución, dice, este ya no tiene solución, esta enfermedad no tiene solución, aleluya. Entonces cuando el hombre dice que no se puede, en el cielo se dice que sí se puede. En el cielo, aleluya, están resueltas las cosas. Y Ramán Shokim. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Cristo, aleluya. Habrá gente que se sienta como los discípulos se sentían. Habrá gente que mira las cosas difíciles, aleluya. Habrá gente que mira las cosas difíciles, aleluya. Yo reprendo todo espíritu, aleluya, contrario. Yo reprendo todo espíritu demoníaco de las tinieblas que se levanta. Toda palabra de juicio, aleluya. Yo, aleluya, reprendo todo enjuiciamiento, todo espíritu de las tinieblas. Toda brujería sea quemada, sea deshecha, aleluya. Toda brujería quede inactiva, inoperante, aleluya. Todo dardo, todo ataque de las tinieblas, por el poder de la palabra, yo lo reprendo. Yo lo dejo inactivo, inoperante. Yo declaro que el poder de Dios, aleluya, va a sacar a mucha gente que me está viendo esta noche, esta tarde, aleluya. Ay, aleluya, hay prisiones que se van a comenzar a abrir, aleluya. Hay problemas que se van a comenzar a resolver, hermano. No te vendemos, aleluya, algo. Te venimos, aleluya, a presentar un plan de solución. No te venimos a vender falsas esperanzas. Te venimos a hablar de un Cristo, aleluya, que cada situación, aleluya, que enfrentaron los que le seguían, Él tenía la solución para sacarlos de lo que ellos vivían. El problema es seguirlo y ser su discípulo, ir tras Él y ver lo que Él va a hacer. El problema, aleluya, que tenemos que comenzar a creer.
Aleluya. Qué difícil se te hará a ti ver tu casa vacía. Qué difícil se te hará ver a ti tus cosas embargadas. Qué difícil se te hará a ti ver, aleluya, tu cuerpo enfermo. Qué difícil se te hará a ti ver las cosas, aleluya, tu matrimonio deshecho. Qué difícil se te hará a ti ver tus hijos, aleluya, metidos en los billares, en las cantinas, en las discos. Qué difícil ha de ser, aleluya. Como hombre y como mujer, aleluya, podemos entenderte, aleluya. Pero, aleluya, como hombres y mujeres de fe, podemos creer en lo que Dios puede hacer por tu vida. Aleluya. Aleluya. Yo reprendo toda brujería que tiene aprisionados los hogares, aleluya. Yo reprendo todo espíritu de las tinieblas, aleluya. Toda ceguera, aleluya, cae de tu cuerpo, cae de tus ojos. Toda ceguera, aleluya, todo estancamiento se va por el poder de la palabra. Recibe liberación en el nombre de Jesús. Eso que no has podido ver, aleluya, yo declaro, aleluya, que vienen respuestas del cielo. Yo declaro que los cielos se abren, aleluya. Yo declaro que ángeles de Dios comienzan a ministrar sobre aquellos que nos están viendo, Jehová de los ejércitos. Muévete, Dios mío, como tú lo sabes hacer, Padre. Muéstrale, aleluya, al pueblo que nos está viendo que tú puedes solucionar las cosas, aleluya. Que tú tienes, aleluya, ese plan, aleluya, de solución. Ese plan que saca adelante las cosas, aleluya. Ese plan que nadie puede desbaratar, Jehová. Muéstrale a este pueblo que tú lo puedes hacer como siempre lo has hecho, aleluya, que no somos una excepción para que los mares se abran, aleluya. Muéstrale, aleluya, a este pueblo, Jehová, aleluya, que no somos una excepción para que la nube pueda bajar, para que el maná pueda descender de los cielos, aleluya. Gloria a Dios, y saciar el hambre y la sed de aquellos, aleluya, que se encuentran, aleluya, en hambre, en sequía, aleluya. Hay gente que se encuentra hambrienta. Hay gente que se encuentra hambrienta. Hay gente que está diciendo esta tarde: yo necesito sentir el poder de Dios. Hay gente que pensaba que se iba a morir, aleluya. Hay gente que pensaba que las olas lo iban a destruir. Hay gente que pensaba, aleluya, que ya no iba a poder, aleluya, seguir metido en la barca, porque la barca se iba a hundir, hermano. Pase lo que pase, no te bajes de esa barca. Pase lo que pase, mantente dentro de la barca, que en esa barca fue que te metió el maestro, aleluya. En esa barca fue que dijo que te iba a respaldar. En esa barca fue que dijo que te iba a sostener. En esa barca, hermano, pase lo que pase, no te salgas de la barca. Shondarama Kima, aleluya. No te salgas de la visión. No te salgas de la barca. No te salgas del plan de Dios, aleluya. No nos salgamos del plan de Dios, aleluya. El Dios, aleluya, que se nos apareció un día y que dijo que iba a estar con nosotros, es el que sí, Ramancho Kima, es el que dijo, y Rabancho Kandarama Kima Soa. Sopla, Espíritu de Dios, aleluya. Sopla, Espíritu de Dios. Haz callar las tempestades, aleluya. Haz callar los vientos. Trae bonanza sobre aquellos hombres y mujeres que sienten que se van a morir, Jehová. Levanta al que está desanimado, Padre, aleluya. Aquella gente que siente que va a soltar, aleluya, el ministerio. Aquella gente que siente que va a soltar el llamado. Sosténle con tu mano de poder, Jehová, aleluya. Habrá alguien que puede escuchar la voz de Dios esta tarde. Shotarama Kima. Y Ramancho Kima Soa. Aleluya, hermano, aleluya. Hay momentos, aleluya. Hay momentos, aleluya, que sentimos que las fuerzas se nos van. Hay momentos que sentimos que la visión se nos apagó. Hay momentos que sentimos que nuestra mirada ya no está hacia el cielo. Hay momentos que sentimos que nuestros pies ya no pueden caminar. Hay momentos que sentimos que ya no podremos seguir, aleluya. Pero viene la mano del Señor. Los que están metidos en la barca saben de lo que les hablo, aleluya. Los que sienten que ya no pueden, aleluya, pero que se mantienen dentro de la barca, aleluya. Y de momento han recibido la visitación del Maestro. Cuando todo parecía oscuro, cuando los vientos azotaban más, cuando la soledad, cuando la tristeza, cuando la agonía visitaba tu casa, aleluya, te mantuviste dentro de la barca. Y hay gente que puede testificar lo que los discípulos testificaron. Nos encontrábamos en la barca, parecía que nos íbamos a hundir, pero llegó el Maestro
Llegó el Maestro, aleluya. Llegó Jesús como siempre lo ha hecho. Cuando llega Cristo las cosas cambian. Por eso, aleluya, nosotros, aleluya, podemos predicar esto, hermano. Por eso hay gente que dice que nosotros ya, aleluya, solo lo mismo hablamos. Es que cuando llega Cristo, aleluya, vas a comenzar a ver un cambio en tu vida. Cuando aleluya, hermanos, ¿qué importa lo que gritan los demás? Aleluya, quizás los que están a la orilla te puedan decir, aleluya, que eres demasiado dramático, pero es que no saben lo que es ir dentro de la barca y que seas sacudido dentro de la barca, aleluya. No saben lo que es pensar que vas a morir y que vas a perecer. Por eso esto solo lo pueden saber la gente que va dentro de la barca, la gente que ha experimentado vientos contrarios, la gente que ha experimentado grandes tempestades y que ha visto la manifestación gloriosa de Jesús en medio, aleluya, de las grandes olas. Puede hablar y decir: fue la mano de Jehová que me sostuvo, fue la mano de Jehová que no me dejó hundir, aleluya. Y cada moshandereme kimoshandalaba. Y correme kindole y soquima sondarama kimasoa. Ebrosheka y ahandalama kimoshandaraya. Errabaishokimasoa. Hay gente, aleluya, que se siente en agonía esta tarde. Hay gente que pensó que iba a morir. Hay gente que se siente en una grave agonía, aleluya. Hermano, aleluya, vuélvete a levantar, vuélvete a meter en la barca donde te dijo un día Dios que te metiera. Ahí es donde el Señor va a llegar. Los discípulos no vieron al Señor moverse en la orilla. Los discípulos vieron al Señor moverse en medio del gran mar, aleluya, en medio de las profundidades. Ahí es donde vieron a Jesús moverse. En medio de la tempestad, donde vieron a moverse. El problema es que no queremos problemas. El problema es que debemos de saber que en los problemas es donde vamos a ver la mayor manifestación de Dios obrar, aleluya. Fue hasta que el pueblo de Israel, aleluya, tuvo que aleluya, llegar a la necesidad de cruzar el desierto, aleluya, de cruzar, el mar rojo, aleluya, que ahí fue donde llegó, aleluya, el Señor con su manifestación poderosa a partir el mar para que ellos pasaran. Fue hasta que ellos tuvieron sed que el Señor le dijo, aleluya, a Moisés: golpea la roca, golpea la peña para que salga agua. Fue hasta que ellos tuvieron hambre, aleluya, que descendió el maná. Fue hasta que los discípulos se meten en la barca. Fue hasta que ellos se meten en la barca. Fue hasta que ellos navegaron. Fue hasta que ellos se profundizaron, que, aleluya, vieron la manifestación poderosa de Dios, aleluya. Es necesario pasar por diversas pruebas. Es necesario pasar por diversas tempestades. Aleluya. Dios no se mueve de la misma manera que ayer. Dios se mueve más real que ayer. Dios es un Dios, aleluya, que cada día se hace más visible en nuestra vida. Y podemos ver, aleluya, lo que queramos ver. Aleluya, entre más nos metemos, entre más naufragamos. Mientras estamos en la barca y vamos naufragando en el mar, nos vamos a encontrar con diversas, aleluya, tempestades. En el mar es donde se levantan las grandes olas. En el mar es donde se levantan las grandes tempestades. En el mar es donde se levantan las grandes tormentas. De ahí vienen, aleluya, hacia acá, hermano. Es por las costas que entran las tormentas. Es, aleluya, por allá que entran las tormentas. Es por las orillas, aleluya, por las fronteras, aleluya, que entran las tormentas. Es en los mares, aleluya, que se manifiestan las tormentas. Pero en medio de esos grandes mares también se manifiesta el Dios que nos llamó. También se manifiesta el Dios que nos levantó, aleluya. Robo Shendaramakima. Yo siento a Dios, hermano. Hay gente, aleluya. Aleluya, hay momentos, hermano, cuando estoy predicando, aleluya. Aleluya, que estamos en vivo, aleluya. Yo siento unas corrientes del cielo, aleluya, que bajan hacia muchas vidas que nos están escuchando, aleluya. Es que tú puedas decir, pero esa palabra a mí no me está tocando, pero hay una persona, más de una persona que pueda estar siendo ministrada por Dios. Hay más, aleluya, de una persona que pueda recibir lo que otro no está recibiendo, porque Dios se manifiesta de diferentes maneras, aleluya. Y Dios se manifiesta cuando le abrimos el corazón, gloria a Dios, aleluya. Lo que predicamos, hermanos,
Es porque el Señor lo quiso hablar. Es porque el Señor, los predicadores, solamente somos la boca de Dios en la tierra. Solo transmitimos el mensaje, aleluya, que Dios, aleluya, quiere revelar a la iglesia. El mensaje que Dios quiere revelar a su pueblo. Hay gente que se encuentra, aleluya, en medio de grandes tempestades, en medio de grandes obstáculos, aleluya. Y dice la palabra, aleluya, los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Me llama la atención, ¿por qué Jesús, antes de calmar la tormenta, llegó a calmar a los discípulos? Caminaré. ¿Por qué antes de calmar la tormenta llegó a calmar a los discípulos? Aleluya. Porque el problema no era la tormenta. Aleluya. El problema no era la tormenta, el problema eran los discípulos, hermanos. El problema era la incredulidad que tenían los discípulos. El problema era, aleluya, la falta de fe que había en ellos. El problema es que el temor los había invadido, aleluya. El problema, aleluya, es que, aleluya, los pensamientos de ellos estaban turbados. El problema es que los sentimientos de ellos estaban turbados. Aleluya. Yo siento el clamor de mucha gente que está turbada, de gente que está amedrentada, aleluya. Yo siento el clamor de mucha gente que está llorando esta tarde, aleluya, porque los vientos te han venido a amedrentar, porque piensas que te vas a hundir, aleluya. Hay gente que piensa que no va a levantarse, aleluya. Hay gente que piensa que se va a ahogar en medio de los problemas, aleluya. Mi alma alaba a Jesús. Shondarama Kimasoa. Y Ramaka Naramando le mequimo Shandaraba. Jesús llegó a calmar a los discípulos primero, porque el problema eran los discípulos. El problema era lo que se les había metido en el corazón de ellos, aleluya. El problema era la incredulidad que se les había metido, hermano. Y cómo no, vivir en una sociedad, aleluya, donde todo está al revés. Vivir en una sociedad, aleluya, donde todo mundo corre y se afana por sus propios deseos, por sus propios afanes, aleluya. Vivir en una sociedad, aleluya, como en la que vivimos no es fácil, como hijos de Dios. Cuando vemos que todo mundo corre para otros lados, menos para Cristo, hermano. A veces como hombres y mujeres de Dios podemos turbarnos. A veces podemos pensar, aleluya, que no tenemos esperanza, que no tenemos solución. Porque en medio de los grandes problemas, lo que viene, aleluya, es la incredulidad. El principal, el enemigo de nosotros los hombres y mujeres, aleluya, que servimos a Cristo, es la incredulidad. Es pensar que Él se fue. Es pensar que nos metimos solos. Es pensar que no fue Él que nos llamó. Es ver cuánta gente de la que me está viendo puede estar diciendo: es que el problema es que quizás yo me metí solo a esto. No te metiste solo, hermano. Fue el Señor, aleluya. Fue el Señor que te metió, aleluya. Fue el Señor que te escondió. Fue el Señor que te escondió, aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo, pero necesitamos, aleluya, escondernos, como predicaba, aleluya, el profeta. Aleluya, en la palabra que habla de escondernos en el altar de Jehová, aleluya, escondernos en su presencia, escondernos en su presencia, hermano, como el gorrión, como el águila, aleluya, como el polluelo se esconde, aleluya, en las alas del águila. Así metámonos en las alas de Jehová, aleluya, metámonos en la presencia de Dios, metámonos en la barca, aleluya. En nuestra barca va el maestro, hermano, y aunque pienses que se salió el maestro de tu barca, más adelante vas a ver al Señor moverse, aleluya. Más adelante vas a ver cómo Dios se mueve, aleluya. Más adelante vas a ver, aleluya, la gloria del Señor. Escondámonos en la presencia de Dios, hermano. Aleluya, Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Señor, aleluya. Y caraman sequimos andarama kimasoa. Y rebeiso kima. Los grandes problemas quieren destruir tu barca, aleluya. Quieren destruir lo que Dios te ha dado. El enemigo quiere destruir lo que Dios ha puesto en ti, aleluya. El enemigo quiere hundir tu barca. Pero aunque grandes olas se levante, el maestro va a llegar, aleluya, a ayudarte. El maestro se te va a aparecer, aleluya. Cuanto más, aleluya, ciego estés, cuando más turbado estés, ahí va a aparecer el maestro, hermano. En momentos
hermanos, cuando más desesperanza tenga, ahí va a llegar el maestro, aleluya, a decirte, aleluya, lo que le dijo a los discípulos: tened ánimo, yo soy, no temas. Él siempre se manifiesta como yo soy. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, yo soy lo que el mundo necesita, yo soy lo que tu mente necesita, aleluya. Yo soy lo que el corazón de la gente necesita, te dice el Señor esta tarde, aleluya. No nos turbemos, no corramos para donde no debemos de correr, aleluya. Y boshandolemo kindolei sokima soa. Erro muy se indalimon delei kalama kindolei sa. Indolemo shakataraman delebo shakima soha reba. Itaremon delei sakindorebe kima. Rebo shandarama kima soa lava. Hay alguien que se le está apareciendo el maestro esta tarde. Hay alguien que se le está apareciendo el maestro, aleluya. Hay alguien que está bajando, aleluya. Hay alguien que está bajando y se está metiendo en tu barca, hermano, aleluya. Shohalama kenda la moshaya. Y katori mondelizo kimo shandari makito reboshaya. Y taramandele hizo quitarama y salama. Hizo quima sohala. No te voy a soltar, te dice, porque el que te escogió no fue eso rebequendaraba. Yo te llamé endaremos a la vaquendara. desde el vientre de tu madre. A veces, aleluya, es necesario ver nuestras debilidades para ver la grandeza de su poder. Yo ya te había separado. Le voy a hablar de Pedro en esta misma, aleluya, pasaje. Solo hubo uno que decidió salir de su barca. Fue emoción, no lo sé. Porque hay gente que puede decir lo que tenía Pedro era emoción. Lo único que sé que fue el único que decidió salir de la barca. Fue el único que decidió comprobar si lo que estaban viendo sus ojos era el maestro. Fue el único que decidió, aleluya, caminar sobre las aguas con la ayuda del maestro. Si fue emoción, puede ser que sí haya sido emoción. Pero fue el único que pudo, aleluya, experimentar lo que experimentó Pedro. Ninguno de los 12 apóstoles experimentó lo que experimentó Pedro. Pedro sabe lo que es andar por el mar por lo menos por 5 segundos, aleluya. Pedro supo lo que es caminar sobre los problemas al menos por 10 segundos. No importa, aleluya, si haya sido emoción. Lo importante es que caminó por lo menos 10 segundos. Y al alcanzar la madurez, iba a poder sostenerse de pie sabiendo que un día, aleluya, había caminado con el maestro. Caminaré. Él le dijo, aleluya, yo soy. Y hubo solo uno que le respondió y le dijo: maestro, si eres tú, mándame a llamar, aleluya. Caminaré. Si eres tú, mándame a llamar. Si eres tú, manda que yo vaya, aleluya, y me acerque hacia ti. Lo que Pedro quería era acercarse y darse cuenta a ver si era el maestro. Lo que Pedro quería era acercarse, aleluya, hacia su maestro, hermano. Fue el único que shondarama kimo shaharaba. Sin rendir. Endarraba shetoremo y shekimo Levante sus shendaraba. manos y Fue el único que decidió salir de la barca. Dios mío, no me sueltes. No me sueltes, Dios mío, no me sueltes. Porque sin ti. Pedro miraba que la barca se le hundía, aleluya. Porque sin ti. Pedro miraba que la barca se le hundía, hermano. Yo no soy nada. Y cuando aquel hombre se le presentó, cuando era Jesús, aleluya, que Jesús se le presentó en medio de aquella gran tempestad, Pedro le dijo: si eres tú, mándame a llamar, aleluya. Porque la barca ya no es segura, la barca en la que estoy ya no es segura.
Para Pedro en ese momento la barca no era segura. El único lugar seguro era la presencia del Maestro. Porque sin ti Y cuando Pedro salió de la barca y comenzó a dar pasos de fe, aleluya, se dio cuenta que era el Maestro, aleluya. Pero cuando Pedro, aleluya, se dio cuenta, ella estaba, aleluya, fuera de la barca y se encontró en el mar, caminando sobre el mar. La experiencia que tuvo Pedro, no hay ningún hombre en la tierra que la haya tenido, aleluya. Por eso es que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro son los hombres con mayor, aleluya, aleluya, que aleluya, expandieron este evangelio con la autoridad que lo hacían. Porque Pedro, aleluya, sabía. Y de tus manos Pedro sabía de lo que hablaba. Aleluya. Caminaré. Pedro podía hablar de quién era Jesús, porque al menos 5 segundos caminó, aleluya. Al menos 10, qué sé yo cuánto tiempo caminó, aleluya, sobre las aguas. Lo importante es que caminó. Y aunque en el momento no tenía la suficiente madurez, aleluya, para seguir avanzando, la tuvo años después, aleluya. Y cuando el Señor le dice, ven, aleluya, y le llama, porque el Maestro, hermano, aleluya, lo que está esperando es que haya alguien, aleluya, que se atreva a salirse. Si te vas a salir de la barca, que sea para acercarte al Maestro, aleluya, no para correr hacia algo más, sino que sea para correr hacia los pies de Cristo. Cuando las tempestades te abatan, cuando las tribulaciones te turben, aleluya, cuando las tribulaciones te hagan, aleluya, caer al suelo, mira hacia el cielo. Dile al Maestro, mándame a llamar, Maestro, aleluya. Cuando mires que no hay nada a tu alrededor, cuando mires que no hay nadie a tu alrededor, recuerda que hay alguien que esté esperando que le digas que te mande a llamar. Recuerda que hay alguien que esté esperando. ¿Por qué no se acercó directamente el Maestro, hermano? Jesús sabía lo que iba a hacer, aleluya. ¿Por qué Jesús se aparece en medio del mar a una cierta distancia de la barca? Porque Jesús quería que alguien se atreviera, aleluya, a acercarse a Él, aleluya. No se acercó a Él porque lo que quería es que alguien se acercara a Él. Lo que Él quería es que alguien, aleluya, se acercara a Él. Es que alguien se dejara, aleluya, se dejara dirigir por Él. Es que alguien confiara en que era Él, aleluya. Estaban estaban turbados, aleluya. Aleluya. Yo creo que hay gente que va a recibir esperanza, aleluya. Yo creo que hay gente que va a comenzar a creerle a Dios esta tarde. Yo creo que hay gente que va a comenzar, aleluya, a clamar el nombre de Cristo. Entonces le respondió Pedro, dijo, Señor, ¿eres tú? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo, ven. Y desciende Pedro. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Es fácil criticar a Pedro, aleluya, para nosotros y decir, hablar de la incredulidad que tuvo Pedro. Es fácil decir, aleluya, porque Pedro no tuvo la suficiente fe. Y no nos damos cuenta que nosotros también, como hombres y mujeres de Dios, a veces no estamos teniendo la suficiente fe como para hacer posible las cosas, aleluya. Como para poder sacar adelante los proyectos del Señor. Como para poder ejercer lo que Dios nos manda hacer, aleluya. Hermano, aleluya. Dios está llamando hombres y mujeres, aleluya, que le creamos a Él. Gente que nos soltemos en las manos del Señor, aleluya. Y que miremos lo grande que el Señor quiere hacer en medio de estos tiempos. ¿Dónde están los hombres y las mujeres de Dios que le creen a Dios, aleluya? ¿Dónde está la gente, aleluya, que decide dejarlo todo por el Señor? ¿Dónde está la gente, aleluya, que decide dar pasos de fe esta tarde y acercarse, aleluya, hacia lo que Dios quiere que se acerque? Y
Carreme Kimo Shandarama. Cuando llega la unción, Él tuvo miedo al ver lo que estaba pasando, aleluya. Porque aunque tuvo un momento de fe o de emoción, como usted le quiera llamar, yo creo que era fe. Porque una emoción no te va a hacer caminar sobre las aguas. Una emoción no te va a hacer vencer los problemas, aleluya. Lo que Pedro tuvo, se le activó fe por unos cortos segundos, pero se le activó. Y por esos minutos de segundos, de esa activación de esa fe, supo lo que era caminar sobre las aguas. El problema es que comenzó a ver cómo todo, aleluya, cómo las olas se levantaban. Dejó de ver a Jesús. Se le olvidó que Él lo había llamado. Se le olvidó el poquito de fe que había tenido, hermano. Jesús por eso le digo claro a sus discípulos: si tuvieran fe como un grano de mostaza, aleluya, entonces moverían montañas, entonces se harían posible las cosas. El problema es que estamos viviendo un evangelio demasiado apagado. Estamos viviendo un evangelio demasiado triste. Estamos viviendo un evangelio demasiado, aleluya, gloria a Dios, turbado. Tenemos que comenzar a vivir el evangelio de la fe. El evangelio, aleluya, que levanta, el evangelio que soluciona las cosas, el evangelio que sana, el evangelio que liberta, el evangelio que transforma. Necesitamos, aleluya, comenzar a caminar por fe, hermano, a caminar por fe. Necesitamos entender que este camino no se puede caminar sin fe. Pedro caminó por la fe sobre las aguas. Pedro, aleluya, no se hundía porque se le activaron, aunque por cortos segundos se le activó la fe. Y cuando le menguó la fe se dio cuenta, aleluya, que quizás creyó que era así nomás la cosa, que era su capacidad. Pedro tuvo que darse cuenta, aleluya, que era la fe, que era Cristo, que era Él que lo había mandado a llamar, aleluya, y por eso podía caminar. No es porque Pedro tenía la capacidad de caminar por sí mismo sobre las aguas. No hay humano en la tierra que lo pueda hacer, aleluya. Era porque el maestro estaba. Sopla, Espíritu de Dios, aleluya. Sopla más, Espíritu Santo. Sopla vida, aleluya. Sopla vida, sopla resplandor, aleluya. Sopla aliento de vida, Jesús, esta tarde, aleluya. Sopla viento de vida, aleluya. Sopla viento de vida, Espíritu de Dios. Levanta al caído, aleluya. Levanta aquel que se le ha apagado el espíritu, que se le ha apagado la fe, aleluya. Aviva aquellos que necesitan ser avivados. Avívanos con el fuego de tu espíritu. Sopla, Espíritu de Dios, aleluya. Aleluya, y un viento de Dios que está comenzando a soplar, aleluya. La voz de Dios va a comenzar a calmar, aleluya, la tempestad que has estado viviendo, hermano. Pero primero tiene que calmarte a ti, aleluya. Primero tiene que calmarnos a nosotros. Tienes que calmar tu interior. Tienes que calmar tu incredulidad. Tienes que desechar la incredulidad. Tenemos que desechar el temor. Tenemos que desechar, aleluya, las cosas nosotros mismos, aleluya, morir a nosotros mismos para que su fe pueda crecer, para que su fe pueda aumentar en nuestras vidas, aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo. Hermano, los mayores milagros que han acontecido era cuando la gente agotaba sus recursos. Cuando la gente agotaba sus recursos, entonces venía a los pies del Señor y las cosas eran solucionadas. Porque parece que como humanos tenemos que darnos cuenta que hay veces que no podemos hacer las cosas, o que más bien no podemos sacar las cosas adelante nosotros mismos. Tenemos, aleluya, que experimentar en otras cosas para darnos cuenta que solamente el Señor nos puede levantar. Tenemos que darnos cuenta que solamente el Señor nos puede, aleluya, levantar, alumbrar con su luz y darnos vida y esperanza. Aleluya. La mujer del flujo de sangre agotó todos sus recursos para después venir a los pies de Cristo. Pero ella tenía razón porque no había escuchado del Maestro. Y hasta que ella escuchó del Maestro, entonces, aleluya, acudió a Él. Con la fe que esta mujer tenía, yo creo que si hubiese conocido al Maestro antes, hubiese ido antes a los pies del Maestro. Como nosotros, como hombres y mujeres, aleluya, que conocemos y se nos ha revelado este evangelio, vamos a acudir a otras cosas, aleluya. El pastor Amadeo decía algo muy real, aleluya, que cuando nuestro cuerpo enferma, lo primero que hacemos como hombres y mujeres, aleluya,
es acudir hacia el médico. Y cuando ya el médico no puede solucionarlo, la situación que tenemos, entonces acudimos al Señor. Y el profeta Amadeo nos decía, ¿por qué no acudir primero al Señor? ¿Por qué primero ir a gastar donde el médico? Y aunque ellos, hermanos, son de bendición porque Dios les ha dado la sabiduría que tienen para también poder ayudarnos. Aleluya. Pero ¿por qué acudir primero hacia otros recursos y no acudir, aleluya, al que tiene el control de todas las cosas, al que sostiene los cielos, al que sostiene la tierra? ¿Cómo se sostiene la tierra, aleluya, sobre sus manos? ¿Quién sostiene la tierra? ¿Quién ha ido shahalaba kimashoa? ¿Quién, aleluya? El Señor le dice a Job, aleluya, yo soy el que le ordeno a las olas, al mar, aleluya, que no se salga de su límite. Yo le ordeno al mar que no se salga de su límite. Yo controlo el orgullo, oiga bien, hermano, yo controlo el orgullo de las grandes olas del mar. Yo controlo el orgullo del mar, aleluya. Cuando las olas en el mar se levantan, aleluya, el Señor lo compara con orgullo. Y por eso vemos a Cristo en, aleluya, en estas dos ocasiones calmando el mar. Porque en otra ocasión cuando los discípulos iban, ¿qué fue lo que le dijo? Les dijo, aleluya, hágase bonanza, aleluya. Y en este momento también les dijo y les dice, aleluya, les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, aleluya. Y yo imagino, aleluya, después de la gran turbación que tenía, hermano, usted se imagina después de una gran tempestad, usted se imagina después de un gran, aleluya, problema, donde nadie te podía ayudar, donde nadie te podía rescatar, donde nadie te podía resolver. Usted sabe lo que se sentirá que llegue Jesús en medio de eso, que en medio del mar nadie, tú sabes que nadie hay quien te pueda ayudar, y que llegue la voz apacible del Maestro a decirle, yo te puedo ayudar, yo te puedo sacar, yo te puedo resolver el problema que tienes. Habrá alguien que pueda escuchar la voz de Dios esta tarde. Habrá alguien que pueda escuchar la voz apacible del Maestro, aleluya. Ten ánimo, yo te ayudo, yo te sostengo, aleluya. Yo estoy contigo, yo te llamé, yo te escogí, yo estoy contigo hasta el último día que estés en esta tierra. Él va a sostener tu cuerpo, Él va a sostener tu alma, Él va a sostener tu espíritu, y aún después de la muerte tu espíritu va a volver a Él. Por eso es que usted y yo debemos de entender que lo que tenemos que así, oiga bien, cuando el hombre muere, aleluya, el espíritu sube, aleluya, de una vez el espíritu, el soplo de vida sube hacia el cielo. Así mismo tenemos que hacer nosotros en la tierra mientras tengamos vida. Que nuestro corazón corra a Cristo, que nuestro corazón corra a Jesús, que nuestra alma viva cerca de Él, que nos escondamos en Él, aleluya, para que cuando vengan las grandes tempestades no se nos olvide quién fue el que nos llamó. Que nos está acordando el Maestro todos los días quién es Él, aleluya. El problema del pueblo de Israel es que se les olvidaba lo que hacía el Señor, hermano. Acuérdate de dónde Dios te sacó, de todo lo que Dios te ha resuelto. Acuérdate de los grandes milagros que Dios ha hecho contigo, para que tu corazón no se endurezca. Porque cuando olvidamos lo que Dios hace por nosotros, se endurece el corazón del hombre, aleluya. Pero cuando nos acordamos, aleluya, por eso el salmista David decía, me acordaré de ti todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida me acordaré de lo que has hecho en mi vida, aleluya. Me acordaré, aleluya, de las veces que me libraste de la muerte, aleluya. Me acordaré, aleluya, de los pecados que me perdonaste. Me acordaré de las misericordias que me hiciste. Porque cuando se nos olvida, aleluya, lo que Dios ha hecho en nosotros, aleluya, el corazón se endurece. El pueblo de Israel se endurecía, se llenaban de incredulidad porque se olvidaban lo que Dios había hecho por ellos, aleluya. Pero es necesario, hermano, que hagamos. Yo te invito a hacer lo que Pedro hizo, y con más fe que la que tuvo Pedro, aleluya. Con más fe que la que tuvo Pedro, hermano, aleluya. Porque si Pedro con un poquito de fe pudo caminar sobre las aguas, nosotros con un poquito de fe vamos a caminar, aleluya, en este mundo, aleluya. Quizás se levantan dificultades,
Quizás se levantan problemas. Quizás la escasez te ha visitado. Quizás la enfermedad te ha visitado, aleluya. Pero tienes, aleluya, que meter al maestro dentro de tu barca. Y no olvidarte que tarde o temprano su manifestación va a ser visible en nuestras vidas, aleluya. La manifestación de Dios va a ser visible. Oramos por su vida, hermano Antonio Mejía, aleluya. Declaramos, aleluya, un milagro de sanidad sobre su vida. Declaramos, aleluya, que conforme a su fe usted recibe un milagro esta tarde, hermano Antonio. Aleluya, ahí donde usted se encuentra, levante sus manos al cielo y reciba sanidad, aleluya. Reciba sanidad esta tarde por el poder de la palabra. Cualquier problema que su cuerpo esté, aleluya, presentando, yo lo dejo, aleluya, inactivo. Yo declaro que el fuego del Espíritu Santo llega hasta su hogar, aleluya, y esa enfermedad es quemada por el poder de la palabra. Que el poderoso y santo de Israel, aleluya, en esta tarde le está sanando en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Reciba salud, aleluya. Reciba salud en el nombre de Jesús. Reciba salud, hermano Antonio, por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, aleluya. Mi alma alaba el nombre de Jehová. Mi alma alaba el nombre de Jehová, aleluya. Mi alma alaba a Jesús, hermano. Hay una unción que está Hay una unción que está comenzando a bajar, que está comenzando a descender, aleluya. Desde que comenzábamos el programa, aleluya, la gente que tiene fe, aleluya, active su fe esta tarde y reciba un milagro de Dios, aleluya. Cual sea su necesidad, yo declaro que recibes un milagro. Sopla, Espíritu de Dios, aleluya. Recibe soplo de vida esta tarde en el nombre de Jesús, aleluya. Declaro que hay ángeles que llegan a visitar tu hogar por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, mi alma te alaba ahí donde usted se encuentra. Adore al Señor, hermano, unos segundos. Adora al Señor donde tú te encuentras, aleluya. Vamos, levanta tus manos al cielo donde tú te encuentras. Que hay una unción poderosa que está bajando, hermano. Hay una unción que está descendiendo, aleluya. Hay una frescura del cielo que está descendiendo, aleluya. Hay una unción que se está propagando, aleluya, aleluya, por medio de esta programación, por medio de este programa, de este canal, aleluya, de las redes sociales. Hay una unción que está llegando hasta tu hogar, aleluya. Vamos, recibe un toque del Espíritu Santo. Recibe poder de Dios, aleluya. Has estado desanimado, yo declaro que cobras ánimo. Yo declaro que levantan las manos endebles, que las rodillas, aleluya, reciben, aleluya, gloria a Dios, rectitud por el poder de la palabra. Declaro que tus pies endebles, aleluya, se establecen y comienzas a caminar, aleluya. Vamos, tírate de la barca y camina sobre el mar, hermano, esta tarde. Tírate, aleluya, avanza en medio del problema. Avanza, 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 avanza. Aleluya, avanza, hermano. Avanza en medio del problema, aleluya. Avanza, aleluya. Avanza, no te quedes parado, no te quedes sentado, aleluya. Que lo que Dios quiere hacer es grande. Aleluya, más Espíritu de Dios. Aleluya, manifiéstate más, Espíritu Santo, sobre la vida de aquellos que nos están viendo, Señor, sobre aquellos que nos están escuchando. Mira, Dios mío, los que han activado su fe. Mira los que han activado su fe, aleluya. Yo declaro, aleluya, que aquellos que tienen fe, aleluya, van a recibir un milagro esta tarde. No porque yo lo digo, sino porque la palabra, aleluya, nos dice que caminemos en fe, que te creamos, Jehová. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, ¿cuánto, aleluya, no podrán hacer en la tierra? Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, haga una cosa esta tarde, hermano, póngase de acuerdo, aleluya, con la palabra. Póngase de acuerdo con la palabra y activa tu fe, aleluya. Yo siento que gente que ha estado esperando milagros, yo siento que gente que ha estado esperando, había estado esperando esta palabra, aleluya. Había gente que había estado esperando diciendo que yo necesito que el Señor me llame. Yo necesito que el Señor me llame, aleluya. Yo necesito que el Señor me mande a llamar. Sopla más, Espíritu de Dios. Ahí está el Señor obrando, aleluya. Ahí está el Señor sanando heridas, aleluya. Está el Señor restableciendo, aleluya.
gloria a Dios, lo que estaba destruido. Está el Señor restaurando, aleluya, lo que estaba caído en el nombre de Jesús. Sopla más, Espíritu de Dios, que tu viento se meta en los hospitales, Jehová, esta tarde. Que tu viento, aleluya, se meta en los hospitales. Que tu viento se meta, aleluya, en los centros de salud. Que tu viento, Jehová, aleluya, sople, aleluya, sobre las cárceles. Padre, que sean libertados, aleluya, los que están presos, aleluya, de alma, de espíritu, de cuerpo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Yo declaro que Ivo Shama Lava Kima. Más Espíritu de Dios, aleluya. Yo siento, aleluya, una unción que está pudiendo yugos, hermano. Aleluya, yo puedo sentir, aleluya, cómo, aleluya, yugos se están pudriendo, cómo se están haciendo pedazos, cerrojos, aleluya, que están, aleluya, que te tienen aprisionado, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Esas cadenas caen esta tarde, aleluya. Esas cadenas te sueltan, aleluya, por el poder de la palabra. Sopla, Espíritu de Dios, aleluya. Sopla vida, sopla vida, sopla esperanza. Ore por mi madre, se llama Magdalena, está en Honduras, muy mal de salud y no ha habido una solución. Oro por la hermana Magdalena, en el nombre de Jesús. Declaro, aleluya, declaro que lo que no tiene solución esta tarde lo tendrá, por el poder de la palabra, Jehová de los ejércitos. Yo creo que tú haces posible las cosas, Señor, y que obras conforme a la fe de mi hermano, Dios mío. En el nombre de Jesús recibo, aleluya, recibe un milagro, aleluya, para tu madre, hermano, en el nombre de Jesús. Declaro que el Señor obra, declaro que el Señor interviene, que lo que han dicho que no se puede, esta tarde se puede, por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús declaro milagros aconteciendo, aleluya, milagros que están cruzando frontera. En el nombre de Jesús hay milagros que están cruzando frontera. No importa que no sea de aquí, de este país, hay milagros que están cruzando fronteras, hermano. Hay soluciones que están llegando, aleluya. Hay una esperanza que está llegando, aleluya, cada vida y cada corazón que nos está oyendo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Shonjalaba Kima. Yo siento a Dios obrando, hermano. Aleluya. Hay una unción, aleluya, poderosa que se derrama. Aquellos, aleluya, que están necesitados de Dios. Aquellos, aleluya, que confíen en el Señor. Aquellos que le crean a Dios van a ver a Dios moverse, aleluya. Caminando por la fe, aleluya. Yo creo, hermano, que esto es algo para aplicarlo, aleluya, en nuestras vidas. Caminando por la fe, aleluya. Solamente con fe vamos a poder vencer los grandes obstáculos que hay, aleluya, en esta tierra. Aleluya, grandes tempestades se levantan en contra de los hombres y mujeres de Dios, aleluya. Grandes tempestades en contra de los cristianos, en contra, aleluya, de los evangélicos, en contra más que, aleluya, de evangélicos, de cristianos, en contra de los hijos de Dios. Y solamente creyéndole a Él vamos a poder salir hacia adelante, aleluya. Dios va a moverse en aquella gente que está comenzando a creer esta tarde, en aquella gente que está abandonando el camino de la incredulidad y que está tomando el camino de la fe, aleluya, que va a tomar este camino, que va a emprender este camino, aleluya, y va a comenzar a ver cómo la mano de Dios va a comenzar, aleluya, a moverse, de cómo Dios es capaz, aleluya, de solucionar cosas, hermanos, de cómo Dios es capaz de proveerte, de cómo Dios, oiga esa alabanza, cómo Dios es capaz. Él es capaz, Él tiene la capacidad, aleluya, tiene una capacidad inimaginable. El poder de Dios es algo inimaginable, hermano. Dios puede hacer cualquier cosa que usted esté dispuesto a creer, aleluya. Créale, hermano, esta tarde, aleluya, y reciba, aleluya, su milagro. Reciba, aleluya, esta palabra. Reciba esperanza, reciba el amor de Dios. Reciba la unción que está bajando, hermano. Yo siento como es un rocío que está cayendo, aleluya. Él es una fuente, aleluya. Y es donde en Él podemos saciarnos. Cuando nos falla la fe, en Él, aleluya, podemos encontrar la fe que necesitamos. ¿Por qué cree que los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe? Porque sabían que solamente Él les podía ayudar. Él les podía aumentar su fe. Y le dijo a aquel hombre, ayúdame en mi incredulidad. Porque como seres humanos vamos a experimentar la incredulidad muchas veces, hermano.
Pero cuando venzamos la incredulidad, nos vamos a dar cuenta de los grandes, aleluya, edificios que hay detrás de las montañas. Nos vamos a dar cuenta de las grandes cosas que hay detrás de las montañas. Seamos, aleluya, cristianos que movamos montañas, que movamos, aleluya, grandes, aleluya, montañas, y que podamos ver, aleluya, lo que Dios va a hacer en medio de estos tiempos.